Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América Estela Sánchez Ramos, soy estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estoy cursando el segundo semestre en la licenciatura de Administración. A continuación les hablaré sobre los antecedentes de las constituciones de 1824, 1857 y 1917. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, después del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, siendo este un documento de carácter jurídico y político que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. Derechos humanos. La Constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos de los ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia de fuero militar y eclesiástico. Los artículos más relevantes fueron: Artículo 1. La nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. Artículo 3. La religión de la nación es la católica apostólica romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Artículo 4. La nación mexicana adopta un gobierno de forma de república representativa popular federal. La soberanía. La nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. La división de poderes. Está dividido en tres poderes, el cual es el ejecutivo, legislativo y judicial. El supremo poder ejecutivo de la federación recaía en un solo individuo, que se denominaría presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El legislativo, que está formado por senadores y diputados, y el poder judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. El sistema representativo. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. El Estado-Iglesia. La religión de la nación es la católica apostólica romana. Es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Constitución de 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. La Constitución de 1857 estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos. Fue similar a la de Carta Magna de 1824. Implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de 24 estados, un territorio y el Distrito Federal. Derechos humanos. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las acabalas y aduanas internas. La soberanía. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. División de poderes. Dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, donde se depositaba el poder legislativo en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola Cámara, la de Diputados. El Poder Judicial se integraría por 3 departamentos: la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Sistema representativo. Forma de gobierno republicana representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos. Dejó atrás el bicameralismo y se instauró el unicameralismo. El Estado-Iglesia. La Constitución de 1857 no logró aplicar el término de libertad de cultos, pero suprimió el principio de la intolerancia religiosa y estableció un Estado laico. Por lo tanto, la Carta Magna de 1857 es un gran referente histórico de la separación de la Iglesia y el Estado mexicano. La Constitución de 1917.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la Carta Magna y norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Los derechos humanos. Los derechos humanos no fueron expresamente reconocidos como inherentes a nuestra condición, ya que la toma de conciencia al respecto se consolidó gradualmente, por lo que esta reforma se considera un nuevo modelo de justicia para guiar la relación del Estado con los gobernados. Soberanía. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. División de poderes. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Sistema representativo. El sistema representativo, como sistema político y de gobierno, se encuentra sustentado en la voluntad popular manifestada a través del voto universal como mecanismo base de la democracia. Estado-Iglesia, garantizado en el artículo 24 de la Constitución el derecho de todo individuo de profesar libremente cualquier creencia religiosa y de practicar el culto que a ésta corresponda. Podría decirse que en México tiene vigencia la libertad religiosa. Esto sería todo, gracias.